Listo, Axel, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos. Mm. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Yo soy el que va a exponer esta vez con mi compañera para presentar ya mi PPT. Una pregunta. En total, ¿cuántos son? Hoy exponemos dos nomás, doctor. Ah, no, en total el número de alumnos. ¿Cuántos? Ah, de alumnos, somos 33. Sí, está bien, sí. Todos tienen que entrar, ¿no? Sí, doctor. Ahorita ya lo estamos comunicando por Dijeron que el... tienen que tener nota todos. Creo que solo Claro, están sí, doctor. llamando. Ahorita ya nos estamos comunicando con los que faltan. Bueno, hay que comenzar, pues. ¿Comienzas tú? Sí, doctor. Yo comienzo. Ya, Ahorita lo pues. presento. Dale. Deme unos segundos, doctor, por favor. Ya, doctor, entonces ya puedo comenzar. Sí, adelante. Ok, buenos días, doctor y compañeros. En este seminario de hoy vamos a explicarles más que nada sobre el agua y los electrolitos no corporales y cómo funciona, ¿no?, el sistema de regulación del agua. Por lo cual, para comprender, ¿no?, el sistema de regulación del agua en nuestro organismo, ¿no?, primero debemos entendernos los conceptos del medio interno, la cual, según Claude Bernard, el medio interno se le llama, dice mar que baña las células, ¿no? Que más que nada decir es el conjunto de compartimentos líquidos, ¿no?, que están separados por membranas, cuales estas constituyen el entorno, ¿no?, donde viven nuestras células. Entonces, este medio interno se divide en dos grandes compartimientos, ¿no?, los cuales encontramos, ¿no?, lo que es el líquido extracelular, que corresponde al agua corporal total, y dentro de este concepto más amplio podríamos encontrarnos distintos espacios, ¿no?, donde se distribuyen los líquidos de nuestro cuerpo, por lo cual es fundamental entender, ¿no?, cómo este medio interno debe mantenerse en equilibrio constante para así estas células se encuentren, ¿no?, o funcionen de manera correcta. Luego ya está lo que es el concepto de homeostasis, que como sabemos es el conjunto de mecanismos, ¿no?, que se encargan de mantener, ¿no?, la constancia del medio interno. Por lo cual, en términos prácticos, esto significa significa regular las distintas variables fisiológicas, ¿no?, que se encuentran en los límites adecuados, ¿no?, para la supervivencia del individuo. Por lo cual, ¿qué variables son las que regulan? Estas observamos los parámetros, ¿no?, como el agua corporal total, la glicemia, los niveles de CO2, el pH sanguíneo, el oxígeno y la temperatura corporal, complementando obviamente con lo que es la presión arterial, por los cuales todos estos parámetros deben mantenerse dentro de estos rangos específicos, y aquí el agua juega un papel muy importante, ¿no?, en lo que es en la regulación. Entonces, el agua, como sabemos, es un elemento fundamental en nuestro organismo, ¿no?, y es determinante en todo el mecanismo fisiológico, por lo cuales obviamente tiene funciones múltiples, en las cuales primero, ¿no?, sería aportar el líquido necesario para las secreciones glandulares, por lo cual esto permite más que nada que nuestras glándulas produzcan saliva, jugos digestivos, lágrimas y otras secreciones, ¿no? Luego también actúa como solvente, ¿no?, de reacciones químicas orgánicas. Aquí sí ya como funciona como medio de transporte, ¿no?, ya que acá el agua permite, ¿no?, que la sangre transporte nutrientes, oxígeno, hormonas, ¿no?, y desechos a través, ¿no?, del organismo, ¿no? Luego tenemos también lo que es el diluente, ¿no?, para la digestión y absorción, ¿no?, de alimentos. Luego también como termorregulador. Y aquí sí voy a entrar en énfasis en los últimos cuatro puntos, los cuales dice que sirve como
como termorregulador. Y muy aparte, dice que el agua mantiene la volemia, ¿no? Que más que nada decir que este volumen sanguíneo adecuado eh, va a mantener, claro, el volumen sanguíneo adecuado para que el sistema circulatorio, ¿no?, funcione correctamente. Por lo cual es vital también que su rol, ¿no?, ya que también mantiene la presión arterial, ¿no?, en niveles óptimos, para así, ¿no?, sostener la función renal, ¿no?, que permite que los riñones filtren la sangre y eliminen los desechos. Y finalmente, mantiene, ¿no?, lo que son las concentraciones normales de electrolitos, asegurando así los minerales, ¿no?, como el sodio, el potasio, el cloro, ¿no?, y otros que se encuentran, ¿no?, en proporciones adecuadas. Por lo cual, ya en la siguiente imagen vamos a mostrar más que nada el sistema circulatorio, ¿no?, que sabemos que es una red, ¿no?, que permite que la sangre fluya por todo el cuerpo, ¿no?, distribuyendo oxígeno y nutrientes en las células mientras remueven, ¿no?, los productos de desecho como sería el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, trabajando en conjunto, ¿no?, con lo que es el... Sí, ya. Entonces, ya siguiendo con ese tema, más que nada en el balance hídrico, básicamente entendemos que es el equilibrio, ¿no?, entre el agua que ingresa en el organismo y la que se pierde. Por lo cual, en condiciones normales, sabemos que un adulto debe mantener un balance neutro. Un balance neutro significa que donde las ingestas igualan a las pérdidas. Por lo cual, vamos a ver que en ingreso de agua diaria, en condiciones normales, una persona ingiere entre 2.300 mililitros de agua al día, que es proveniente de dos fuentes principales. Unos vendrían a ser, obviamente, los líquidos ingeridos que aportan alrededor de 2.100 mililitros al día, incluyendo, ¿no?, el agua pura, bebidas, sopas y otros líquidos. Y además está, obviamente, el metabolismo celular, ¿no?, que produce aproximadamente 200 mililitros de agua al día como resultado, ¿no?, de las reacciones de oxidación de los nutrientes. Y luego ya tenemos lo que son las pérdidas de agua diaria. Las pérdidas de agua diaria suman aproximadamente un total de 2.300 mililitros al día, en los cuales básicamente estas pérdidas de agua ocurren por varias vías, en las cuales entendemos que están las pérdidas insensibles, que es por aquellas, ¿no?, que no somos conscientes y que no podemos obviamente controlar de manera voluntaria. Por acá la piel pierde entre unos 350 mililitros al día, ¿no?, por evaporación. Y luego también encontramos lo que son los pulmones, que pierden en 350 a través, ¿no?, de la respiración. Y luego vamos a encontrar también lo que es el sudor, ¿no? El sudor, las heces y la orina, ¿no? Entonces, hay que entender de que el balance hídrico negativo es ingestas, es menor, ¿no?, a lo que son el menor de lo que excretamos. Y también vamos a encontrar lo otro que es acerca de lo que es el balance hídrico positivo, en las cuales hay que, como yo les había mencionado, hay que entender muy, muy bien esa parte, ya que cuando las pérdidas exceden a los ingresos, se produce un balance hídrico negativo, que puede llevar obviamente a lo que es a la deshidratación, ¿no? Cuáles aquí ya como síntomas no generales podríamos encontrar lo que es la sed intensa, disminución del volumen urinario, sequía de mucosas, ¿no? Y ya por el contrario, obviamente, ya cuando son eh, más general los ingresos que superan a las excreciones, se produce un balance hídrico positivo, lo cual puede resultar, ¿no?, en todo caso en edema, ¿no?, o una sobrecarga circulatoria o alguna hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces, vamos a ir ya a lo que son los compartimientos, ¿no?, del líquido corporal, en los cuales el agua corporal total, que es el ACT, como ahí lo ven en pantalla, representa aproximadamente el 60% del peso corporal, por lo cual, básicamente aquí, lo que estamos pueden observar es que el agua equivale a unos 42 litros en una persona promedio, ¿no?, de 70 kilos, por lo cual este volumen no se distribuye uniformemente, sino que obviamente se organiza en compartimentos no específicos separados por membranas. Por lo cual los tres compartimentos principales, ¿no?, son el líquido intracelular, lo cual es el compartimento más grande, representando, ¿no?, el 40% del peso corporal, ¿no?, o aproximadamente 28 litros. Por lo cual este líquido se encuentra dentro de todas las células del organismo y es donde aquí ocurre la mayoría de las reacciones metabólicas celulares. Luego ya lo que tenemos es el líquido extracelular, en lo cual este constituye el 20% del peso corporal, por lo cual este se subdivide, sí, se subdivide en dos espacios importantes, lo cual es el líquido intersticial, que representa, ¿no?, el 16% del peso corporal,
y rodea las células, ¿no? Actuando como un medio de intercambio entre la sangre y las células. Y el plasma sanguíneo, ¿no? Que básicamente representa, ¿no? Solo el 4% del peso corporal y donde circula, ¿no? Dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, luego también vamos a encontrar lo que es el líquido transcelular, ¿sí? Que este más que nada constituye, ¿no? Más que nada constituye, ¿no? Lo que es el 20% del peso corporal. Por lo cual, este es también, como ya habíamos mencionado, se divide en dos espacios importantes, los cuales el líquido intersticial, que representa el 16% de un peso corporal, y obviamente en lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Acerca de que este rodea las células, se actúa como un medio, ¿no? Entre la sangre y las células. Por los cuales acá obviamente vamos a entender que hay barreras, ¿no? Que separan los compartimientos, los cuales más que nada regulan, ¿no? El paso de sustancias, ¿no? Como vamos a encontrar, ¿no? Como la membrana celular que separa ¿sí? El líquido intracelular del líquido intersticial, mientras que la membrana capilar separa, ¿no? El plasma del líquido intersticial, por lo cuales estas membranas no son simplemente barreras pasivas, sino que son estructuras activas que controlan selectivamente, ¿no? Las sustancias que pueden pasar y en qué dirección. Por lo cuales acá vamos a ver obviamente las composiciones electrolíticas, como hemos visto acá en pantalla. Entonces, vamos a ir acá a lo que son los constituyentes, lo cual básicamente sí, es básicamente lo mismo. En lo cual obviamente acá vamos a ver que el catión más predominante va a ser el sodio, ¿no? Con concentraciones cercanas, ¿no? A 140 equivalentes. Obviamente siendo en menor cantidad, ¿no? Lo que es el calcio, el magnesio y el potasio, ¿no? Y en cuanto ya a los aniones, vamos a encontrar el cloro, ¿no? Que es básicamente el más abundante, con aproximadamente 100 equivalentes por litro. Sí, ¿no? Del bicarbonato, el fosfato, ¿no? Y las proteínas. Por lo cual, más que nada, la importancia clínica de esto es que mantener el equilibrio, ¿no? Entre los compartimentos líquidos y un balance hídrico adecuado es fundamental, ¿no? Para el organismo, ya que así los riñones juegan un papel central en esta regulación, en la cual vamos a verlo más adelante, lo cual ajustando la cantidad de agua y electrolitos, ¿no? Que se excretan en la orina. Además, obviamente, muy aparte, ¿no? El sistema endocrino a través de hormonas como la hormona antidiurética y la aldosterona, ¿no? Que regula finamente, ¿no? Este balance según, ¿no? La necesidad del organismo. Entonces, comprender, ¿no? Estos conceptos es esencial, ¿no? Para poder entender ya los estados patológicos, ¿no? Como la deshidratación, el edema, alteraciones electrolíticas, ¿no? Y otras condiciones clínicas, ¿no? Que afectan, ¿no? El equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Del organismo. Por lo cual hay que entender lo que es el principio de electroneutralidad, lo cual es un principio fundamental, ¿no? En la fisiología, ¿no? Que establece más que nada, que establece que tanto, ¿no? El compartimiento extracelular como el intracelular debe mantenerse en un equilibrio eléctrico. Esto más que nada significa que la suma total, ¿no? De las cargas positivas debe ser igual a la suma de las cargas negativas, cationes y aniones respectivamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acerca de lo que es la distribución de electrolitos y obviamente su electroneutralidad. Por lo cual, como hemos visto anteriormente, la composición electrolítica difiere, ¿no? Entre los compartimientos extracelular e intracelular. Entonces, en el compartimiento extracelular, los principales cationes, ¿no? Son el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Por lo cuales, estos son equilibrados por aniones como lo que es el cloro, el bicarbonato o proteínas. Y en el compartimento intracelular también están los cationes como es el potasio, el sodio y el magnesio. Y aquí sí los aniones principales no van a ser el fósforo, obviamente con carga negativa, el cloro con pequeñas cantidades y el bicarbonato. Y luego obviamente esto es que está la bomba de sodio y potasio ATPasa, lo cual básicamente es un mecanismo crucial, ¿no? Para poder mantener este equilibrio, ¿no? Y saber, ¿no? Acerca de la diferencia en la composición catiónica, ¿no? Entre estos compartimentos. Por lo cual, esta proteína de membrana consume energía de ATP para transportar activamente, ¿no? La cual en anteriores cursos ya hemos sabido, ¿no? Que son tres iones de sodio desde el interior hacia el exterior de la célula. Y luego están los dos iones de potasio desde el exterior hacia el interior. Por lo cual, este mecanismo, no más que nada, mantiene altas concentraciones de sodio en el extracelular
y de potasio en el intra, lo cual es esencial para qué? Para poder mantener el potencial de membrana en reposo, que haya una buena contracción muscular, transporte de nutrientes y una regulación del volumen celular. Entonces, ya yéndonos ya al riñón y a la osmolaridad, vamos a ver que el riñón no es el órgano principal responsable, ¿no?, de este balance hídrico y electrolítico, ¿no?, del organismo, por lo cual este mantiene bien, ¿no?, lo que es la osmolaridad plasmática dentro de los límites muy estrechos, ¿no? Por lo cual es así como anatomía básica, sabemos de que el corpúsculo renal está relacionado con lo que es el glomérulo, que obviamente es una vía de capilares, ¿no?, donde ocurre la filtración. Tenemos la cápsula de Bowman, el arteriola eferente, y en túbulos renales obviamente vamos a encontrar lo que es el tubo proximal, ¿no?, que este reabsorbe la mayor parte, ¿no?, del filtrado. Luego está lo que es la asa de Henle, que crea, ¿no?, este gradiente osmótico, ¿no?, en la médula renal. Luego está lo que es el túbulo distal, que ajusta finamente, ¿no?, la composición del filtrado. Teniendo como último ya, obviamente, lo que es el túbulo colector, que determina el volumen y concentración final de la orina. Por lo cual el riñón tiene funciones duales, ¿no? Por lo cual cumple la función, ¿no?, a la vez de eliminación de productos de desechos, ¿no?, como la urea, el ácido y la creatinina, ¿no?, que son productos de metabolismo proteico y muscular. Luego también tenemos lo que es ya la función de retención, ¿no? Los cuales, además, ¿no?, de que los riñones también retienen sustancias valiosas, ¿no?, como la glucosa y aminoácidos. En condiciones normales, toda esta glucosa, ¿no?, filtrada es reabsorbida por el túbulo proximal, por los cuales también hay algunos aminoácidos que también son recuperados casi completamente. Por lo cual, ya conociendo más que nada lo que es un poco acerca de la anatomía y la fisiología, vamos a ir a lo que son los mecanismos reguladores, los cuales vamos a encontrar lo que es la vasopresina, lo cual la vasopresina, también conocida, ¿no?, como la hormona antidiurética, es el principal regulador, ¿no?, en lo que es la reabsorción de agua en los riñones, por lo cual como concepto general, sabemos de que la vasopresina es producida en el hipotálamo y aquí es almacenada, ¿no?, y liberada, ¿no?, por la neurohipófisis, por lo cual esta hormona se libera en respuesta a dos estímulos principales. ¿A qué estímulos? Básicamente al aumento de la osmolaridad plasmática, la cual cuando la concentración de solutos en la sangre aumenta. Por ejemplo, ¿en qué casos? Por ejemplo, en la deshidratación. Por lo cual estos son osmoreceptores no especializados en el hipotálamo que detectan este cambio y estimulan a la liberación del ADH. A la hormona antidiurética, claro. Luego está obviamente lo que es la disminución del volumen sanguíneo, los cuales los receptores están en las aurículas cardíacas y en los grandes vasos, ¿no?, que detectan, ¿no?, esta reducción del volumen circundante. ¿Y qué van a hacer? Van a enviar señales, ¿no?, que también estimulan a la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, como vemos acá, el mecanismo, ¿no?, por lo cual la vasopresina controla estas acoporinas, ¿no?, en los túbulos colectores es muy importante y es complejo. Por lo cual, primero vamos a ver que la vasopresina se une a receptores específicos, ¿no?, que es los receptores del B2, o también llamado como acuaparinas 2, en los cuales estos más que nada se van a unir, ¿no?, en lo que es en la membrana vasolateral de las células principales del túbulo colector, lo cual, ¿qué va a ocasionar aquí? De que haya una activación de las proteínas, de que es una proteína G, que esta unión activa lo que es a la proteína G, que a su vez estimula, ¿no?, a una enzima, ¿no?, que se llama ligato ciclasa. Luego eso va a haber una producción de AMP cíclico, luego ya va a haber una activación de la proteína quinasa, ocasionando, ¿no?, que hay una transcripción génica, luego va a haber una inserción de las acuaprinas y último ya es lo que es la reabsorción de agua. Por lo cual hay que entender lo importante de aquí, es que cuando los niveles de vasopresina disminuyen, las acoprinas van a ser retiradas de la membrana apical mediante la endocitosis y luego van a volver a almacenarse en lo que son en las vesículas citoplasmáticas, por lo cual esto hace que este túbulo colector sea impermeable, ¿no?, al agua, permitiendo, ¿no?, más que nada la excreción de la orina diluida. Y luego tenemos ya lo que es el sistema de renina-angiotensina, aldosterona, lo cual esto ya lo hemos escuchado varias veces, lo cual entiendo, ¿no?, que entendemos que es un mecanismo complejo, ¿no?, integrado, ¿no?, que más que nada regula el volumen sanguíneo, ¿no?, como la presión arterial, con importantes, ¿no?, efectos sobre el balance hídrico, por los cuales este sistema
Más que nada se activa, ¿no? En tres situaciones principales. Uno, cuando hay una disminución del flujo sanguíneo renal, en lo cual también se encuentra lo que es la disminución de la presión arterial, o cuando hay una estimulación simpática. Por lo cual entendemos, ¿no? Que hay acá una liberación, ¿no? Una liberación de la renina, lo cual va a haber acá ya luego una reacción enzimática con angiotensinógeno. Acá más que nada se refiere que el hígado, ¿no? Produce constitutivamente, ¿no? El angiotensinógeno, que es una proteína que circula en la sangre, lo cual la renina convierte este angiotensinógeno en angiotensina 1. Entonces, la angiotensina 1, ¿sí? Circula hacia los pulmones, donde la enzima convertidora de angiotensina presenta abundantemente, ¿no? En el endotelio de los capilares pulmonares, ¿no? Lo convierte en angiotensina 2. Entonces, obviamente los efectos de esta angiotensina es extremadamente potente, ¿no? Ya que hay una vasoconstricción generalizada, una estimulación de corteza suprarrenal o un efecto directo, ¿no? Sobre el riñón. Y obviamente también la liberación, ¿no? De la liberación de la vasopresina, ¿no? Desde la hipófisis posterior. Y luego está lo que es ya la acción de la aldosterona, que actúa principalmente, ¿no? En el túbulo contorneado distal y en los conductos colectores, lo cual acá se va a estimular, ¿no? Lo que es la captación de sodio, también se estimula, ¿no? Lo que es la bomba de sodio y potasio ATPasa, también hay una secreción de potasio y retención de agua. Por lo cual es importante no destacar que mientras la aldosterona crea condiciones osmóticas para la retención de agua, es la aldosterona al final, ¿no? Que permite, ¿no? Que el agua sea reabsorbida al hacer permeable, ¿no? Más que nada los conductos colectores. Por eso, la hormona antidiurética hace que las leucoporinas se desplazan a la membrana plasmática del conducto colector, lo que aumenta, ¿no? La reabsorción de agua. Entonces, al final, ambos sistemas no trabajan sinérgicamente, ya que la aldosterona retiene sodio y la ADH permite más que nada que el agua siga este gradiente. Por lo cual, va a haber también, ¿no? Lo que es una retroalimentación negativa, ¿no? Ya que este sistema, bajo un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿no? Ya que cuando el volumen sanguíneo o la presión arterial se restauran, va a ocasionar que haya una disminución de la renina, lo que reduce obviamente todo, ¿no? La producción de angiotensina 2 y aldosterona, ¿no? Limitando así la retención adicional de agua y sodio. Entonces, al final, la importancia clínica de esto es que el conocimiento de estos mecanismos es fundamental para entender, ¿no? Por ejemplo, en caso, ¿no? De una diabetes insípida o de un síndrome de secreción inadecuada, ¿no? De ADH, o cuando hay hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca, ¿no? O desequilibrios electrolíticos, ¿no? Que justo es lo que me conviene les hablar luego, para saber cuando hay una hiponatremia, una hiperpotasemia, ¿no? Que se puede relacionar mucho, ¿no? Con lo que es la aldosterona. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda? Todo claro, doctor. Sí, Doctor, una consulta. adelante, adelante. Doctor Mark, hay algunos compañeros que no están ahorita en la reunión porque están aún con un doctor, con el doctor Suárez. Por eso aún no se han podido conectar. Ya, sí, sí me escribieron, ya, no hay problema.
hay otra charla? ¿No? Sí, ¿no? Sí, doctor, ahorita mi compañero va a mostrarle acerca de lo que es la hiponatremia y hiperpotasemia. Mi compañera Eliana. Buenas tardes, doctor. Hola, un ratito. Lo que sí sería bueno a todos, es que en sus IDs del Zoom pongan sus nombres, ¿ya? Porque eso es importante para saber quiénes están. Porque hay, por ejemplo, alguien que se llama Marco y no tiene apellidos, y hay alguien que dice usuario de Zoom, que no sé tampoco quién es. Entonces, es importante que por favor pongan sus nombres para saber los que están presentes. Adelante, Eliana. Sí, doctor, gracias. Ahorita voy a presentar. No sé si se logra ver. Si alguien me podría decir, por favor. Sí, se ve. Ya, ok. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, continuando con los temas, yo les voy a hablar acerca del trastorno del sodio, hiponatremia e hipernatremia. Bueno, para empezar este tema, saber de que en cuanto a los trastornos del sodio, se va a hablar básicamente acerca de los desequilibrios electrolíticos más frecuentes que vamos a poder ver a lo largo de este segmento de nefrología. Y pues esto nos va a permitir a conocer un poquito más acerca de los desbalances que se van a generar y qué consecuencias nos van a llevar a ello, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que, bueno, este es el índice, voy a hablar acerca de lo que es la introducción, la fisiología del sodio, la hiponatremia, hipernatremia, básicamente qué es el tema, las complicaciones y las conclusiones. Muy bien. Ya. Saber de que el sodio va a ser esencial para lo que es la transmisión nerviosa, el equilibrio osmótico, la regulación del volumen extracelular. Entonces, para reconocer un poquito más de ello, tenemos que saber de que el sodio va a ser el principal catión extracelular y vamos a tener que conocer también sus valores plasmáticos que van a ser entre los 135 y 145 miliequivalentes por litro. Entonces, su concentración va a determinar lo que es la osmolaridad plasmática, que va a ser un rango de 285 a 295 miliosmoles por kilo. Entonces, esta regulación nos va a permitir conocer la distribución de agua que hay entre los compartimentos, tanto intra como extracelular. Entonces, al ser un principal catión extracelular, lo que nos va a ayudar es a mantener la osmolaridad plasmática, el volumen extracelular y el potencial de membrana. Aquí lo que vamos a trabajar es con los mecanismos de una hormona principal que va a ser la hormona ADH. Esta hormona o la vasopresina como la conocemos, esta hormona nos va a ayudar a lo que es a regular lo que es la retención del agua y también vamos a trabajar con otro mecanismo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como lo mencionó mi compañero Alan. Entonces, con estos mecanismos, este mecanismo del sistema renina-angiotensina va a ayudar a lo que es la regulación de la reabsorción del sodio. Y también van a estar presentes lo que son los osmoreceptores hipotalámicos, donde van a detectar que haya la presencia de, así sean mínimos cambios de osmolaridad, que puede ser entre 1 y el 2%. Entonces, ¿qué importante va a tener, qué importancia vamos a darle a este equilibrio? Es que se mantenga el nivel óptimo tanto del agua y del sodio y así poder evitar consecuencias, pues, ¿no? Como un edema cerebral o la deshidratación celular, que son los casos extremos que se pueden dar tanto de déficit como de aumento. Entonces, para ello tenemos que conocer qué es la regulación fisiológica del sodio. Para esto, como ya lo he mencionado, vamos a tener unos mecanismos principales. Entre ellos vamos a ver lo que es
la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a ser secretada por la hipófisis posterior. Ella lo que va a hacer es aumentar la reabsorción del agua en el túbulo colector renal y mediante lo que es la inserción de las acoporinas de tipo 2. Entonces, al aumentar la hormona antidiurética va a hacer que se genere una retención de agua, disminuyendo el sodio, y esto a qué nos va a llevar o qué consecuencias nos va a llevar a que se genere lo que es una hiponatremia. Aquí es donde empiezan los desequilibrios de este elemento. Pero ¿qué pasa cuando hay una disminución de esta hormona? Como en el caso, por ejemplo, ¿no? De una diabetes insípida, lo que se va a generar es una pérdida de agua, aumentando como compensación el sodio, y aquí nos va a venir lo que es como consecuencia una hipernatremia. Entonces, asimismo, la aldosterona va a actuar también en el túbulo distal y en el túbulo colector, estimulando lo que es la reabsorción y la excreción, perdón, la reabsorción de sodio, y aquí viene trabajando también lo que es la excreción de potasio. Al haber un aumento de aldosterona, va a haber una reabsorción, va a haber un aumento de reabsorción de sodio, expandiéndose así el volumen, que va a generar en la persona que manifieste sed. Entonces, ¿esto por qué se genera? Porque va a haber una activación de los osmoreceptores hipotalámicos y porque se ha generado lo que es el aumento de la osmolaridad plasmática. Para ello, vamos a tener lo que es una clasificación de los trastornos. Como ya lo he mencionado, cuando hay una disminución de lo que es el sodio o menor a 135 equivalentes por litro, vamos a hablar de lo que es una hiponatremia. Y cuando es mayor de 145 equivalentes por litro, vamos a hablar de lo que es una hipernatremia. ¿Cuál es la importancia de este estado de volumen o de saber esto? Es para poder nosotros determinar el estado del paciente, si está en un cuadro hipovolémico, euvolémico o hipervolémico, ¿no? Y también asimismo poder determinar de dónde procede esta causa. Por ejemplo, si es un paciente que es hipovolémico, la pérdida de sodio va a ser mayor que la de agua. Cuando es un paciente euvolémico, el balance va a ser normal de sodio, pero va a haber un exceso de agua. Y cuando es un paciente hipervolémico, va a haber una retención de sodio, y el agua va a haber la retención de ambos, pero va a predominar más lo que es el agua. Entonces, aquí vamos a tener lo que es la hiponatremia netamente, una breve definición y su clasificación. En cuanto a la definición, vamos a saber que la hiponatremia es un exceso relativo de agua respecto al sodio corporal. Vamos a tener una clasificación como ya lo mencioné. En cuanto a es hipovolémica, va a ser la pérdida de sodio sobre la pérdida de agua. Estos casos puede generarse como una pérdida renal por cuáles los factores que van a desencadenar el uso de diuréticos o, por ejemplo, enfermedades como la de Addison. ¿Y cuándo vamos a hablar que es una pérdida extrarrenal? Cuando el paciente puede presentar exceso de vómito, diarrea. La clasificación en cuanto a una determinación euvolémica, vamos a hablar acerca de lo que es la retención de agua sin aumento de sodio. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, la patología del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, en el caso también de hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal. En un paciente con hipervolemia, vamos a ver que va a tener un exceso de agua y sodio, pero va a prevalecer lo que es el sodio. Aquí podemos ver en los pacientes con cirrosis o síndrome nefrótico. Entonces, la disminución del sodio lo que va a reflejar es que se reduzca la osmolaridad. El agua va a entrar a las células generando lo que es un edema cerebral en estos casos. Como podemos ver aquí, la fisiopatología de la hiponatremia se va a presentar cuando va a haber una disminución de la osmolaridad extracelular. Se va a generar se va a presentar lo que es una gradiente osmótica, haciendo de que haya una entrada de agua a las neuronas, desencadenando lo que es un edema cerebral. ¿Qué causas? Ya lo mencioné, como la insuficiencia renal. ¿Qué va a aparecer aquí en la insuficiencia suprarrenal? Disminuye lo que es la aldosterona, disminuye la reabsorción de sodio.
En el caso de, por ejemplo, pacientes con hipotiroidismo, también vamos a poder visualizar esta fisiopatología de hiponatremia, porque va a haber una disminución del metabolismo y asimismo hay una disminución de lo que es la excreción de agua, ¿no? En el uso de, por ejemplo, diuréticos tiacídicos, se va a presentar lo que en el aumento de la excreción renal para lo que es el sodio. Eh, Perdón. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la hiponatremia, vamos a clasificarlo en leve, moderada, grave. Por ejemplo, cuando decimos que es una manifestación leve, cuando vamos a hablar de que los valores se van a reflejar entre 130 y 135 miliequivalentes por litro. En este caso, el paciente puede manifestarse asintomático o con una leve debilidad. Por ejemplo, ¿no? Encontré esta imagen de las manifestaciones de la hiponatremia, que lo colocan como siglas de Spider-Man, que el paciente puede reflejar somnolencia, pérdida de reflejos, inestabilidad, debilidad muscular, llegar a casos graves como un edema cerebral, respiración irregular, malestar gastrointestinal, una alteración del estado mental y un compromiso neurológico, ¿no? Cuando vamos a ver la escala en cuanto a valores del sodio, por ejemplo, el leve se va a presentar 130, 135 y hasta lo que es una debilidad muscular, ¿no? Cuando ya es moderada, cuando nosotros hablamos de entre 120 y 129 miliequivalentes por litro, aquí la persona va a manifestar cefalea, náuseas, confusión. Cuando hablamos que es un caso grave, cuando hay menor de 120 miliequivalentes, aquí ya se puede presentar lo que es convulsiones, coma y un riesgo de hernia cerebral. En cuanto a la restauración que nosotros podemos generar o actuar en ese momento, van a haber dos situaciones o dos estadios. Podemos hablar de una instauración aguda cuando un paciente presenta lo que es edema cerebral severo y un paciente con una instalación crónica que puede ser pues que ya tenga una adaptación osmótica cerebral, pero es un menor síntoma. Entender mucho de la severidad y la rapidez que se instala en ese momento ante el caso. Y cuando se trata de una hiponatremia crónica, esta va a ser mejor tolerada, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico diferencial de la hiponatremia? Aquí tenemos que evaluar lo que es la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria y evaluar también asimismo la volemia. En la osmolaridad plasmática tenemos que ver que menor a 275 miliosmoles por kilogramo estaríamos hablando de una hiponatremia hipotónica o la que le mencionan como verdadera. Aquí nos va a poder ayudar a diferenciar entre que las causas van a ser por pérdidas gastrointestinales o renales, secreción inadecuada o en las hipervolémicas por caso de cirrosis, ¿no? Asimismo, también para su diagnóstico tenemos que evaluar la osmolaridad urinaria y el 20 miliequivalentes por litro. Ahí estaríamos hablando de lo que es una pérdida extrarrenal en comparación a lo que es un sodio urinario mayor a 40 miliequivalentes. Si se presenta pues este rango de mayor de el evaluar la volemia para poder ver de dónde procede la hiponatremia. Primero tenemos que tratar la causa subyacente, asimismo tenemos que hacer una corrección. Sí, en la literatura menciona de que hay que tener mucha precaución en cuanto a lo que es la corrección rápida, ya que esto también podría tener consecuencias. Por ejemplo, si corregimos con 10 a 12 miliequivalentes en 24 horas, se puede hablar de un riesgo de mielinólisis continua.
restricción hídrica. Cuando es una hipovolémica, se trata con lo que es un suero salino isotónico de 0,9%. Y cuando ya es un caso muy grave o sintomático, aquí ya se puede tratar con lo que es solución salina hipertónica o lo que es al 3%. Entonces también tenemos que ver, evaluar un monitoreo neurológico y electrolítico. Como ya mencioné, hay que tener mucho hincapié con lo que es la corrección rápida porque al a lo que es la restricción de esta solución, podemos llevar a un daño de la vaina de la mielina, generando esta enfermedad que es la melanólisis pontín. Así como ya hemos hablado del déficit en el caso de la hiponatremia, también hay un caso, el otro extremo que vendría a ser lo que es la hipernatremia. ¿Qué definición tenemos por ello y qué clasificación vamos a tener? En cuanto a definición, podemos decir de que la hipernatremia es el exceso relativo de sodio respecto al agua en el sistema volémico. Los valores van a ser, cuando hablamos de una hipernatremia, cuando el sodio sérico va a ser mayor a 145 miliequivalentes por litro. Vamos a tener su clasificación asimismo, que puede ser hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. En este caso de la hipovolémica, y la pérdida de agua y sodio se puede dar por el uso de diuréticos, por exceso o por sudor. En el caso de la euvolémica, netamente va a ser por pérdida de agua pura. Este se da en los casos de los pacientes con diabetes insípida. Y en la clasificación de hipervolémica estaríamos hablando con un exceso de sodio, en cuanto a soluciones hipertónicas o en el caso de hiperaldosteronismo. Entonces, ¿cuál va a ser la fisiopatología de la hipernatremia? Aquí es cuando vamos a tener va a haber un aumento del sodio en el torrente extracelular, aumentando lo que es la osmolaridad. Y así, o sea, esto lo que nos va a generar es una salida de agua a las células, generando lo que es una deshidratación celular. Em, en cuanto al sistema nervioso central, lo que puede generar es una contracción neuronal produciendo una rotura vascular, una hemorragia también cerebral, si la corrección llega a ser de manera muy tempestiva o muy rápida, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas comunes de esta hipernatremia? Por ejemplo, ¿no? La fiebre, el sudor, los vómitos, una diuresis osmótica. En cuanto a pacientes con diabetes insípida central, vamos a tener aquí dos características. La diabetes insípida central, cuando hay una disminución de lo que es la hormona antidiurética, o la nefrogénica, que va a ser una resistencia renal a esta hormona. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la hipernatremia, que vamos a poder evidenciar aquí es una sed intensa, una debilidad, irritabilidad, un letargo. En ancianos y lactantes puede haber una única manifestación que es como, por ejemplo, la somnolencia y la irritabilidad, ¿no? Pero en estos pacientes de edades extremas, la sed va a estar reducida o a veces no puede estar expresada, ¿no? Por lo mismo que, como no nos damos cuenta en estos casos, el riesgo puede ir aumentando en estos pacientes. Em, ¿Qué diagnóstico vamos a tener para poder nosotros evaluar estos casos? Aquí lo que vamos a tener que evaluar es la osmolaridad urinaria y el volumen asimismo. Entonces, hablamos de una osmolaridad urinaria menor a 300 miliosmoles por kilo. Estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso de un diabetes insípido. Cuando ya hablamos en valores de 800 miliosmoles por kilo, ya estaríamos hablando de que esta pérdida ya no es renal, sino extrarrenal. También tenemos que evaluar lo que es el sodio urinario. Esto nos va a permitir distinguir si las pérdidas van a ser renales o extrarrenales. También va a haber una prueba en estos casos, una prueba diagnóstica que va a ser muy útil, que es la prueba de la desmopresina. Esto nos va a ayudar a diferenciar si esta diabetes insípida
si es central, si va a responder al tratamiento versus la nefrogénica, que en estos casos no responde al diagnóstico. En cuanto al tratamiento para lo que es la hipernatremia, el objetivo de este tratamiento lo que nos va a permitir es, o lo que debemos buscar de ello es corregir o reponer el agua libre, corregir también asimismo la causa subyacente. ¿Cómo lo corregimos? Con soluciones hipotónicas de cloruro de sodio al 0,45 o también glucosa al 5%. No podemos como tratamiento no podemos generar lo que es una respuesta rápida mayor de 10 a 12 miliequivalentes en 24 horas, porque esto nos puede ayudar a prevenir lo que es un edema cerebral o una diabetes insípida central, ¿no? En el caso de la prueba de la desmopresina. Em, Esto nos va a permitir, pues, la compensación de lo que es la falta de lo que es la reposición, perdón, de lo que es el agua libre. ¿Qué complicaciones nos podemos presentar en cuanto a lo que es el manejo del sodio? ¿Qué complicaciones podemos tener al momento de generar o realizar lo que es el tratamiento? Una corrección rápida, como ya lo mencioné, tenemos que tener cuidado porque los extremos que podemos generar es, en el caso de la hiponatremia, una mielolisis, perdón, fontina. em, y en una corrección rápida de hipernatremia lo que podemos generar es un edema cerebral. Parte de ello también es tener lo que es un control de sodio cada 2 a 4 horas durante la corrección para ver los valores, si se han instaurado o no, y si los valores que estamos instaurando son los correctos. Em, Aquí les tengo un cuadro, un resumen comparativo básicamente de lo que viene a ser el trastorno de este elemento, que nos van a llevar a dos extremos, ¿no? A lo que es la hiponatremia y a lo que es la hipernatremia. Una hiponatremia, estamos hablando de un valor de menor a 135. Las causas, bueno, un exceso de agua que nos puede llevar a lo que es un edema cerebral. Y en lo que es la hipernatremia, estamos hablando de valores mayores por 145 mil equivalentes. Esto se va a generar por un déficit de agua, generando lo que es una deshidratación celular. Dentro de las conclusiones, mencionar que el trastorno del sodio va a reflejar pues, un desequilibrio entre el agua y el sodio, y el tratamiento pues básicamente va a requerir lo que es la corrección gradual, lenta y basada en los valores que se van a manifestar al momento de los exámenes que se solicite o de acuerdo a la clínica que se presente del paciente, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, en exposición. A ver, chicos, ¿preguntas? O si no, yo pregunto, a ver. Daniela Merino, Sí, doctor. ya. Hola. Nos han hablado un poco de la osmolaridad. Si hubiera una osmolaridad plasmática aumentada, ¿cómo crees tú que podría ser la orina? ¿Qué pasaría con la orina? ¿Alguna idea? Sería una orina concentrada, doctor. Ahí está. Exacto. Y al revés, cuando tienes una osmolaridad plasmática disminuida, Sería una orina diluida, doctor. diluye. ¿Y eso quién lo hace? ADH. Sí. Exacto, ¿no? La antidiurética.
Entonces, ese es el mecanismo básico por el cual ustedes van a evaluar una antidiurética. Perdón, van a evaluar un sodio. Entonces, los trastornos del sodio están asociados a trastornos del agua. Si yo tengo alto, hablando de hipernatremia o hiponatremia aguda. Entonces, si yo tengo uno u otro, yo debo pensar primero en el agua, en cómo está el agua. Entonces, y lo usual que vemos, por ejemplo, en hospitales, ¿no? Es hipernatremias, y cuando los vemos a los pacientes son hiponatremia hiposmolares, o sea, no tienen líquido. El paciente está seco, nadie lo hidrató. Esa iatrogenia es muy frecuente. Entonces el paciente, ¿qué cosa va a hacer? ¿No? Va a empezar a cambiar el hábito de la orina, ¿no? Entonces, haciendo orinas más concentradas o más diluidas. Y el volumen urinario, por ende. A ver, Joseph Subuaste. Dime, ¿cuál es el principal factor estimulante de la ADH? ¿Alguien? El aumento El aumento de de la la osmolaridad. receptores hipotalámicos. La bulimia, doctor. El aumento de la osmolaridad plasmática. ¿Sería la osmolaridad, doctora? Sería la osmolaridad, ¿no? Y un factor que también tendría que ver con eso es la volemia, ¿no? Como lo dijeron por ahí. Sí es. Entonces, ¿y cuál sería el principal factor de estímulo de la sed? Doctor, también sería el aumento de la osmolaridad plasmática. Muy bien, sí, pues la osmolaridad plasmática es lo que nos produce sed. Por eso es que cuando uno se muere de sed y se toma una Coca-Cola, no le pasa la sed. La osmolaridad seguirá alta y seguiremos tomando Coca-Cola cuando hay que tomar agua. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan claro en sus pacientes, que independientemente, como les decía a los chicos hoy en la práctica, independientemente de la especialidad que ustedes quieran seguir, este tipo de pacientes con trastornos renales, con trastornos del sodio, del agua, siempre lo van a ver, ¿no? Y es muchas veces sentido común o darle lógica nada más a lo que está pasando con mi paciente. No necesitas todavía un nefrólogo para eso. De hecho, el tema del sodio es un manejo de médico general. Todos debemos manejar los trastornos del sodio. No necesitamos un especialista específico para manejar esto. Entonces, a ver, Rodrigo Caballero, si tuvieras una hiponatremia aguda, ¿en cuánto subirías tú el sodio de un día para otro en 24 horas? Bueno, según creo haber visto de que no se tiene que subir más de 8 equivalentes por litro, doctor. ¿Cuánto? No te escuché. Creo que según haber visto de que no se debe subir, o sea, no debe subirse en 24 horas más de 8 equivalentes por litro.
A ver, ¿alguien más? Así es. Hasta 6.000 equivalentes por litro, doctor, en las primeras 24 horas. ¿Cuánto? 6.000 equivalentes. Sí. Y en hipernatremia, ¿cuánto baja? De 10 a 12.000 equivalentes por litro, doctor. ¿Cuánto? No lo escuché. 10, doctor. Un límite de 10.000 equivalentes por litro. Entonces, las escalas de corrección, para escalas de corrección hay que ser muy cuidadoso cuando yo tengo un trastorno agudo y de no corregir esto tan rápido porque me puede traer consecuencias severas neurológicas. Entonces, cuando yo estoy ante una sospecha o cuando yo estoy ante un trastorno del sodio, lo primero que tengo que determinar es cuán agudo o crónico es el caso. Y para eso tengo que remitirme al sodio previo, ¿no? Para saber cómo ha sido esto, en cuánto tiempo se ha dado el trastorno y en base a eso hacer mi corrección. Entonces, muy importante el tema del tiempo porque si no, sí lo puedo llevar a algo más severo. A ver, Helen Argandoña, si tuvieras un paciente con sodio menos de 120 y que está convulsionando, ¿cuál sería tu tratamiento? Mm, ¿El sodio menor a cuánto? Menos de 120 y está convulsionando. ¿Podría ser suero hipertónico? ¿Qué es suero hipertónico? O sea que tiene más cantidad de sal, más o menos tal vez un 3% así de cloruro de sodio. ¿Cuánto tendría que ser la concentración? ¿Cuánto se corrige? Eh, ¿Cómo? O sea, 3% de cloruro de sodio. De sodio al 3%. ¿Sí? Sí, ¿Y cómo preparas un cloruro de sodio al 3%? Eso no hay. ¿Alguien tiene una idea de cómo preparo un cloruro de sodio al 3%? Doctor, ¿podría usar el cloruro de sodio al 3%? O sea, ya preparado y administrar 100 mililitros de intravenoso. Ya. Pero ¿cómo preparas el cloruro de sodio al 3%? En el Perú solo tenemos dos tipos de cloruro. El cloruro de sodio al 0,9%, que viene de 100 mililitros o de un litro, o de 500 también, que es lo que hay. Y tenemos las ampollas de hipersodio al 20%. Es una ampolla de 10 mililitros. Porque cuando ustedes indiquen y le digan a la enfermera al 3%, la enfermera inmediatamente le va a decir, doctor, eso no existe. Entonces, usted tendrá que decirle cómo prepararlo.
A ver, una pregunta. ¿Cuántos mil equivalentes trae un cloruro de sodio al 0,9%? De 1000 mililitros. ¿Alguien 154 sabe eso? mil equivalentes. ¿Ciento cuánto? 154 mil equivalentes. 154. Y la otra es, ¿cuánto trae una ampolla al 20%? 68 mil equivalentes. Listo. Entonces, lo único que tienen que hacer es sumar nada más. ¿Cuántos mil equivalentes debe traer un cloruro al 3%, entonces? 511, 513. 513. Ya. Entonces, solo tienes que sumar. Más o menos, ¿cuánto es lo que tienes que unir? Para sacar un litro, ¿no? Sería 850 de cloruro al 9% y 150 mililitros al 10%. ¿Cuántas ampollas son 150 mililitros? ¿7 ampollas? Creo que están pasando. Pero bueno, a ver, son 5 ampollas y media, ¿ya? Son 5 ampollas y media de cloruro al 20% y el resto de... Eso hace un sodio al 3%. Entonces, el tratamiento de estos casos de convulsiones por hiponatremia se da con bolos de 100 mililitros de cloruro de sodio al 3%. Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, dudas, Doctor, tengo una duda. En el caso de que se le hace el tratamiento con el cloruro de sodio y si es que se nos llega a pasar la dosis, ¿cómo haríamos con el tema del control? Cuando hay un aumento ahí. si te pasas en la corrección, lo que tienes que hacer es que el siguiente día hacerlo más lento. Es decir, si tenías que bajar o subir 6.000 equivalentes y subiste 10, al día siguiente tienes que hacerlo más lento, ¿no? Para ya no subirás, tu objetivo ya no será 6, será 4 o 3, ¿no? Eso. Bueno, listo. Entonces, eh, eso sería todo. Creo que al final casi todos entraron, pero ya, ni modo. Estamos viendo, conmigo tienen el próximo conversatorio el miércoles. Perdón, el jueves. ¿Ya? Cuídense.
Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.